Yo les guardo, hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Estamos en medio de esta serie cuando el cristianismo era real. Y hoy vamos a ver un nuevo tema, obviamente también interesante. Y permítame leer primero Hechos capítulo 3 sobre un evento que sucedió en los inicios de la iglesia primitiva. Y luego pues vamos a desarrollar un poco el tema que les quiero compartir en estos momentos. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios que acabamos de leer. En una oportunidad, dos curas católicos, fueron por primera vez al Vaticano. Les tocó visitar el Vaticano, y cuando ellos llegaron al Vaticano, un cura le dijo al otro: oh Dios mío, qué riqueza, qué opulencia lo que hay en este lugar, qué belleza. A eso el otro cura le dice: sí, definitivamente los tiempos han cambiado. Antes la iglesia no tenía riqueza, pero tenía poder. Y le dijo: pero hoy tenemos riqueza. Y ahí el cura hizo silencio. ¿Qué significa esto? Que había riqueza, pero que indudablemente ya la iglesia, hablando un poco de la iglesia católica, no tenía ese poder que sí pudimos ver allí en esta historia. En este momento quiero compartirles que cuando el cristianismo era real, no tenía riqueza, pero sí tenía poder. Lo vuelvo a repetir: cuando la iglesia era real, cuando el cristianismo era real, no tenía riqueza la iglesia, pero sí tenía poder. Y es indudable que podemos ver, ¿no? Inclusive con este ejemplo que les pude tomar, con esta ilustración de estos curas católicos, que la iglesia ha venido a través de los años moviéndose en una opulencia financiera. La iglesia ha venido amontonando riquezas a través de los siglos. Hablamos del catolicismo, ¿verdad? Primeramente como esa iglesia que empezó a construir grandes catedrales, grandes templos. Hablamos de que, empezó a crecer, pero de unas dimensiones increíbles, lo que era la riqueza en Roma, ¿verdad? En el catolicismo romano, a partir del siglo IV en adelante. Pero no solamente tenemos que hablar de la opulencia y de la riqueza dentro del catolicismo, también tenemos que hablar, porque se ha hecho muy notorio también para nuestro tiempo, la opulencia, ¿verdad? La riqueza desmedida inclusive que podemos ver en el día de hoy en el cristianismo del siglo XXI. Vemos el día de hoy pastores, y quiero dar bastante claro: no estamos diciendo que un pastor no pueda vivir bien, no estamos diciendo que un pastor no pueda tener una vida digna,
pero también tenemos que reconocer que hay una cantidad de pastores en este siglo XXI que viven una opulencia increíble. Hablamos de pastores que tienen, pero que amontonan riquezas, pero por grandes cantidades. Y pareciera que definitivamente aquella palabra del primer pastor de la naciente iglesia primitiva, el apóstol Pedro, pareciera que el día de hoy muchos dentro del cristianismo no tendrían la capacidad de decir estas palabras que sí pudo decir el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y así tal cual como lo pudimos leer, la Biblia dice, podemos hablar como que el día siguiente, ¿verdad? A aquel día en donde el apóstol Pedro pudo dar esa predicación de la palabra que arrojó pues una conversión de 3,000 almas para el Señor. Hablamos de que al día siguiente el apóstol el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban subiendo rumbo al templo, probablemente para adorar o para orar al Señor en las horas que eso estaba establecido en aquel momento en el templo. Y cuando ellos van subiendo, pues ahí estaba un cojo que la Biblia especifica que era un cojo de nacimiento, es decir, una persona que nació en ese estado y en esa condición. Pedro y Juan, cuando este personaje los ve, trata de abordarlos para que tanto Pedro y Juan les pueda dar algo de dinero. Y allí en ese momento es cuando el apóstol Pedro en el versículo 6 nos dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Aleluya. No tengo plata ni oro. Pedro lo dejó bastante claro de antemano ante este personaje. No tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos algo más valioso que la plata. Tenemos algo más valioso que el oro. Y allí en ese momento el Espíritu Santo, obrando a través de Pedro, a través de Juan, les da a estos hombres el poder y la capacidad para decirle a este cojo de nacimiento, levántate. Levántate de ese estado, levántate de esa condición. Y tal cual, amados hermanos, como lo dijo Pedro y Juan, así fue. Aquel hombre cojo de nacimiento había sido restaurado por completo de esta enfermedad que este hombre padecía. De tal manera había sido restaurado este hombre que la Biblia dice en el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Es decir, cuando el cristianismo era real, se veía el poder de Dios manifestado en la iglesia. Se veía el poder de Dios de manera palpable en la iglesia. Pero ojo, no se me confunda, porque en este video no vengo a hablarle de milagros. No vengo a hablarle de estas cosas que vemos el día de hoy, en donde pareciera que el día de hoy hay toda una fiebre pastoral, hay toda una fiebre ministerial para hacer milagros, y vemos personajes organizando grandes cruzadas de milagros, grandes cruzadas de esto y aquello, buscando supuestamente un poder o hechos sobrenaturales, esto y aquello. No vengo a hablarles de esto, vengo a hablarles del poder bíblico, del poder que está dentro de la Biblia. El apóstol Pedro y el apóstol Juan nos van a hacer saber a través de sus propias vidas que sí, la iglesia no poseía riquezas, pero la iglesia tenía poder de Dios. El día de hoy yo no sé por qué ha pasado esto, pero de alguna manera hay una rama como dentro del cristianismo que es como que se ha tomado como derecho los milagros y los poderes y las señales y los prodigios. Por lo menos yo he escuchado personas que de pronto dicen, bueno, pero los bautistas no tienen poder, los bautistas no tienen poder. Otros dicen, no, los metodistas no tienen poder. Y hay otra rama del cristianismo que dice, nosotros
nosotros sí tenemos poder y hacemos hechos sobrenaturales, esto y aquello. Pues ni lo uno ni lo otro, amado hermano, ni lo uno ni lo otro. El único poder verdadero que viene de parte de Dios no reside en una denominación. Es decir, el poder de Dios que le estoy hablando y les voy a hablar de manera más detallada en estos próximos minutos, ese poder de Dios no está en una denominación en particular, pero tampoco ese poder de Dios que le estoy comentando en estos momentos tampoco reside en un ministro, tampoco reside en un pastor en particular, tampoco reside en un pseudoapóstol del siglo XXI de manera particular, tampoco reside en un pseudoprofeta de manera particular en este siglo XXI. ¿Dónde entonces reside el verdadero poder de Dios? Fíjate que cuando la palabra de Dios habla de poder, habla de una palabra dinamis, habla de dinamis, es el poder, capacidad que viene de parte de Dios para hacer cualquier cosa dentro de ese poder que Dios da y que la maneja Dios y que es de Dios. Ese poder, ¿sabes dónde reside, amado hermano? La iglesia no tenía riqueza, la iglesia no tenía oro que dar, pero la iglesia tenía poder. ¿Dónde residía y dónde estaba ese poder? Pues bueno, ese poder estaba en la palabra de Dios. Amén. Ese poder estaba en las escrituras. Y usted me dirá, no, pastor, no le creo. ¿Cómo que ese poder estaba en las escrituras? Pues bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo porque el mismo Señor Jesús fue quien lo dijo. Mateo capítulo 22. Vamos a ver rápidamente Mateo capítulo 22 Mateo 22 versículo 29. Nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, que nunca nos va a dejar en oscuridad, que nunca nos va a dejar en confusión, que nunca nos va a dejar a la deriva de los mentirosos y de los falsos, tanto de los siglos anteriores como los de este siglo. El Señor nos dejó en la Escritura dónde reside el poder de Dios, dónde está el poder de Dios, en qué lugar se encuentra el poder de Dios. Vamos a verlo. Mateo capítulo 22, versículo 29. Al Señor Jesús lo atacaron de múltiples maneras. Lo atacaron, venían y le hacían preguntas buscando que el Señor fallara en alguna respuesta para luego acusarlo de haber blasfemado la ley de Jehová, que sería también la ley de Moisés, como decían en su época. Y ante una pregunta que le estaban haciendo al Señor acerca de la resurrección futura, le estaban preguntando al Señor, bueno, pero si una muchacha se casó con 7 hombres durante toda su vida y luego muere esta muchacha, ¿con quién será su esposo en el cielo? Y el Señor, respondiéndole a ellos estas preguntas capciosas y tramposas que ellos venían a hacerle al Señor, el Señor nos da un dato teológico demasiado importante. Mateo capítulo 22, versículo 29, el Señor le dice a ellos, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Escuchen esto. Sí, erráis. ¿Qué significa erráis? Están equivocados totalmente. ¿Por qué están equivocados? Están equivocados, versículo 29, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí está. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, la capacidad de Dios, el dinamis de Dios. Pero ¿cómo dice el Señor? ¿Cómo dice el Señor que ellos no pueden ver ese poder de Dios? ¿Por qué no lo pueden ver? ¿Por qué no lo pueden experimentar? Porque ignoran las escrituras. Ahí está, amado hermano. Ahí está. Por eso es que el día de hoy, por eso es que vuelvo y le reitero, pareciera que en el siglo XXI, la iglesia del siglo XXI o el cristianismo del siglo XXI anda en dirección contraria a lo que fue esta primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Pedro y Juan dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos poder de Dios. Aleluya.
Ellos sí tenían poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocían las Escrituras, porque ellos conocían la palabra de Dios. Pero el día de hoy, muchos en el cristianismo pueden vanagloriarse diciendo, tenemos riqueza, tenemos oro, pero no tienen poder. Y no tienen poder sencillamente porque no conocen las Escrituras. Porque no conocen las Escrituras. Porque en la Escritura, en la palabra de Dios es donde está el poder de Dios. Y esto tenemos que tenerlo bastante claro, porque el día de hoy, el cristianismo del día de hoy es un cristianismo muy manipulador. Es un cristianismo donde se intenta vender milagros, en donde muchos pastores el día de hoy se autopromueven como milagreros, como gente que tiene poder para sanar, que tiene poder para hacer una cantidad de hechos increíbles, esto y aquello, pero cuando realmente miramos, cuando realmente vemos en la práctica, descubrimos que muchas de estas cosas son falsedades de esta persona. Ahora, ojo, Dios no hace milagros. Claro que Dios sigue haciendo milagros. Lamentablemente el día de hoy, si tú eres una persona que está abocado a vivir, si eres un pastor que has decidido ser bíblico, si eres un pastor que has decidido permanecer en la palabra de Dios, algunos dicen, no, pero no tiene poder, pero es que es verdad, yo no tengo el poder, tú tampoco lo tienes, el poder está en las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero algo interesante que aprendemos acerca de ese poder de Dios y cómo se manifiesta ese poder de Dios. Porque el día de hoy uno puede ver muchos shows, hermanos. El día de hoy tuve muchos shows, tuve este montón de pastores y es bastante complicado el día de hoy. En medio de esta coyuntura del COVID-19 en que nos encontramos, mucha gente se ha mofado. Mucha gente se ha burlado de estos pastores, de estos ministros que tenían años autopromoviéndose como gente que tiene poder. Que tenían años autopromoviéndose como gente que hacía milagros cada vez que ellos querían. De hecho, hay muchas iglesias, usted puede observar muchas veces el nombre de las iglesias y lo llaman Catedral de Milagros, Catedral de Sanaciones, Templo Mundial de la Sanidad. Así, no me tiene que creer a mí, usted métase en Google, métase en YouTube y revise para que vea. Muchas iglesias se hacen llamar así. Catedral de bendiciones y milagros, el fuego del avivamiento y el poder de Dios. Y la mayoría de las iglesias el día de hoy tienen este tipo de nombre. Pero entonces ahora nos encontramos ante una realidad que termina desnudando a muchos de estos pastores, de estos ministros. Porque si realmente tú decías que tenías ese poder bajo tu dominio, bajo tu control, ¿no crees que sería una buena labor en este tiempo desplegar ese poder, verdad? Contra el COVID o contra cualquier otra enfermedad. Pero la verdad es que no lo hacen porque no lo pueden hacer. Esa es la verdad. Por eso es que es lo lindo de estudiar la palabra, porque la palabra te dice y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso es que yo no espero milagros de ningún pastor, porque yo sé que ningún pastor hace milagros. Yo no espero milagros de ningún hermano en particular, porque yo sé que ningún hermano hace milagros. ¿Sabes de dónde yo espero milagros? Y he visto cantidad y cantidad de milagros de Dios, que es el único que hace milagros. El único que hace milagros se llama Dios, se llama el Señor. Él es el que mueve los milagros, es el que los hace. Y en la primera iglesia, hermanos, no eran milagros todos chucutos como lo que estamos viendo el día de hoy. No eran milagros allí medio paupérrimos, medio cuestionados, como lo que vemos el día de hoy. No. Pedro y Juan le dijeron al hombre cojo de nacimiento, levántate. Y luego la Escritura nos certifica la sanidad tan completa de este hombre que dice que entró saltando. Imagínense ustedes eso. Un hombre que estaba totalmente paralizado de la cintura hacia abajo. Ahora resulta que este hombre está saltando, está adorando a Dios, pero con todo su cuerpo. Eso es un milagro que solo Dios lo puede hacer.
pero algo interesante que tenemos que entender, porque los apóstoles también lo entendieron y lamentablemente el día de hoy muchas iglesias no ven el poder de Dios manifestado dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque muchos andan buscando milagros. Muchos andan buscando milagros, muchos están persiguiendo milagros. Es como el dicho venezolano, ¿verdad? Cuando uno quiere tanto algo, nunca se te da. Cuando quieres tanto algo, resulta que no se te da. Porque el día de hoy todo el mundo está abocado, ay, quiero hacer milagros, me encantaría hacer milagros, estoy metido en un ayuno porque quiero hacer milagros. Y no tenemos que buscar milagros. Los milagros vienen como resultado de la predicación de la palabra, hermano. Los milagros, si Dios lo quiere ejercer, el Señor siempre va a ejercer un milagro o sus milagros luego de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra siempre va adelante de los milagros, no al revés. No al revés, pero en algunos casos, cuando usted ve los milagros antes, porque también vemos ejemplos de esto en el libro de los Hechos, cuando usted ve los milagros antes de la predicación de la palabra, no lo dude. Después de ese milagro solamente es un testigo para que ahora venga una predicación de la palabra que arroje almas salvadas para Cristo. Así funcionan los milagros dentro de la Biblia que yo tengo. No sé qué otras Biblias estarán leyendo por ahí, pero en la Biblia que yo leo, en la Biblia que nosotros tenemos, Reina Valera, que creemos por la fe, que ahí se encuentra la palabra de Dios, los milagros, la mayoría de las veces vienen después de la predicación de la palabra. Pero cuando los milagros vienen antes, no lo dude, que solamente es una mera herramienta para abrir la puerta a la predicación del evangelio. ¿Qué significa eso? Con milagros, sin milagros, lo más importante es la predicación de la palabra. Lo más importante es la predicación de la palabra. Y los apóstoles lo tenían bastante claro. ¿Por qué le digo que lo tenían claro? Miren cuál fue el resultado, o miren lo que dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Luego que ellos hacen ese milagro, obviamente la reacción de la gente fue increíble. La gente quedó, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pero le voy a leer del versículo 11 en adelante. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? ¿Cuál fue la actitud de los apóstoles ante ese hecho milagroso que había acontecido allí en ese momento? Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Escuchen esto, hermanos. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a ese? Miren qué claro, hermanos. Los apóstoles lo tenían clarito. Es el cristianismo de hoy que no la tiene clara. Pedro, el Señor lo utiliza para hacer ese milagro. Luego toda la gente quiere acercarse a Pedro y a Juan como para hacerles peticiones milagrosas. Y Pedro y Juan dijeron: ey, ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasa, señores? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Oh, amado hermano, ¿cómo se manifestaría el poder de Dios dentro de la iglesia del siglo XXI si tuviésemos pastores tan centrados como lo fue Pedro? El día de hoy, porque el Señor sigue haciendo milagros, les digo, de esto no tenga la menor duda. Cualquier persona que le diga a usted que los milagros se acabaron, que ya Dios no hace milagros, que no sé qué, es tan herético como aquel que anda tratando de hacerse creer Dios y que pueda hacer milagros por su propia fuerza. No, Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue haciendo milagros, Dios hace milagros todos los días. Miren este tiempo de COVID que estamos viviendo. Es indudable, hermanos, cómo el Señor ha hecho milagros, ha hecho unos milagros tremendos.
en la vida de hermanos de la fe que se contagian de COVID y pareciera que los hermanos no lo van a lograr, pareciera que los hermanos no van a superar esta enfermedad, y la mano de Dios, la buena mano generosa de Dios obra e interviene y estos hermanos quedan sanados. Pero también los que están en su voluntad, que el Señor ha dictaminado llevárselos a su presencia a través del COVID, se han ido. Gloria sea al Señor. Es decir, el milagro no solamente los que se sanan, el milagro también son los que el Señor se lleva también a través del COVID. ¿Nunca lo ha pensado así? Pues es así. ¿Sí? Es así el milagro también. También es un hecho milagroso que el Señor decidió en su momento llevarse a uno de sus hijos a su presencia para que goce con él por toda la eternidad. El Señor sigue haciendo milagros. Pero Pedro, lo primero que Pedro y Juan centraron a la multitud, le dijeron: ¿por qué ponen los ojos sobre nosotros? No piensen que por nuestro poder. Fíjense qué interesante. Yo le invito a que lea la Biblia. No me crea a mí, a lo mejor me está escuchando y estará bien molesto conmigo. A lo mejor estará molesto, está bravo porque a lo mejor usted es uno de aquellos que cree que tiene poder. Por ahí andan muchos cristianos declarando, y yo declaro, yo decreto, y se sienten unos superpoderosos. Pues bueno, siga perdiendo el tiempo. Yo lo único que sé es que el poder de Dios está en su palabra. El poder de Dios está en su palabra. Usted quiere ver el poder de Dios manifestándose, predique la palabra. Es lo que tiene que hacer. Predique la palabra. Saque a la luz el evangelio. Suelte el evangelio. Y usted va a ver cosas tremendas que hace Dios. Pero no para engrandecerlo a usted, no para glorificarlo a usted, sino para glorificar a aquel que merece toda la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles dijeron: ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pero miren lo que sigue diciendo los apóstoles: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermano, me encanta lo que estoy leyendo. Cuando el cristianismo era real, así hablaban los pastores, así hablaban los pastores. Llegaban los hermanos y decían: pastor, Dios me hizo un milagro, o pastor, sucedió algo increíble en mi vida, en mi casa. Y los pastores decían: gloria a Dios, hermana, siga adelante. Yo, gloria a Dios. Pero hoy no. Hoy pareciera, hermano, que dentro de la iglesia usted escucha hablando de una hermanita y la hermanita ahí diciendo: ay, sí, pastor, porque yo me acuerdo cuando usted oró por mí y usted puso su mano sobre mí y yo me sané. Ay, el pastor se va inflando como si fuera una cotufa, ¿verdad? Se va inflando el pastor, se va inflando, se va engrandeciendo. La iglesia real no era así. En la iglesia real nadie buscaba la gloria que le pertenecía solamente a Jesucristo. Fue lo que hizo Pedro acá. ¿Qué hizo Pedro? Pedro dijo: bueno, vengan mañana organizamos una cruzada de grandes milagros, vénganse todos que mañana voy a curar y voy a sanar a todo el mundo. No hizo eso Pedro, no lo hizo. Lo que hizo Pedro fue predicar. Pedro dice: bueno, este hombre que está allí, bueno, hermanos, sepan bien, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, mandó a su Hijo Jesucristo y ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron cuando Pilato había resuelto liberarlos. Pero ese Jesús que ustedes mataron, porque ustedes mataron al autor de la vida, pues Dios le ha resucitado. Dios le ha resucitado y nosotros somos testigos de que Dios le ha resucitado. Y por la fe en ese Cristo
que ustedes mataron, pero que Dios resucitó, y ese hombre que ustedes ven parado ahí delante de ustedes, completamente sano, él no fue sano por el poder mío ni por el poder de Juan. Él fue sano porque él puso su fe en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo que enseñó Pedro y Juan. Eso era lo que hacían los apóstoles cuando sucedía un hecho milagroso. Por eso es que le reitero, cuando el cristianismo era real, no había riqueza ni oro, pero vaya que había poder de Dios. Vaya que había poder de Dios. Los apóstoles lo tenían bastante claro. Los milagros no les pertenecían a ellos. Los milagros no eran de ellos. Ellos no manejaban los milagros como ellos quisieran, como les daba la gana. No, hermanos, no. Cuando el cristianismo era real, había un poder de Dios, pero que emanaba de las escrituras, emanaba de la predicación del evangelio. Cuando usted está leyendo el libro de los Hechos, yo quiero que aprenda a leer bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el día de hoy hay gente que trata de distorsionar la primera iglesia y quieren hacer creer que la primera iglesia era una iglesia de puros milagros, de puros hechos portentosos, de puros sanidades, milagros por aquí, milagros por allá, pero no es verdad. No es verdad. ¿Sabe lo que era la iglesia la iglesia primitiva? Era una iglesia de la palabra, y crecía la palabra de Dios y enseñaban por todas partes, y los que fueron dispersados iban anunciando el evangelio. Eso era la primera iglesia. Los milagros eran resultado de eso. Los milagros, los hechos portentosos que usted veía, que usted lee en las escrituras, son resultado del crecimiento de la predicación del evangelio. Por eso es que le digo, a lo mejor el día de hoy tenemos que analizar, tenemos que mirar este cristianismo de hoy. Tenemos que mirar este cristianismo que cada día se aleja más al cristianismo real. Por eso es que esta serie lo quise titular como lo titulé, cuando el cristianismo era real. Porque hubo un tiempo donde el cristianismo era real. Los apóstoles no estaban persiguiendo milagros como sí hacen muchos el día de hoy. Su único interés era testificar a Cristo. Pedro tuvo en poco ese milagro. Para Pedro no fue la gran cosa. El día de hoy, hermanos, basta que un pastor venga una hermanita y la hermanita o el hermanito le diga: pastor, yo me acuerdo anoche cuando usted oró por mí, y aunque usted no lo crea, pastor, la fiebre de mi hija bajó. Uy, ya ese pastor ya ahora se va a cambiar el nombre, ahora ya no se llama Pastor David, ahora de aquí en adelante hay que llamarlo Apóstol David. Por favor. Es una ridiculez, hermanos. Estamos totalmente desviados de las escrituras. Es un desvío, pero no pequeño. Es un desvío profundo lo que se está viviendo en el cristianismo del siglo XXI, diluido, sin poder, con mucha manipulación, sí. Porque en ausencia del verdadero poder que emana de las escrituras, muchos utilizan la manipulación. Muchos utilizan las mentiras, y obviamente, no lo dude, la mano del enemigo también muy enquistada también en muchos movimientos cristianos el día de hoy. Pero me encanta porque Pedro dijo, hermanos, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, desechemos la opulencia. Hermanos, desechemos la búsqueda desmedida de dinero que hay hoy en las iglesias. Hermanos, desechemos la manipulación que hay hoy en las iglesias y volvamos al evangelio. Volvamos a la palabra. Aquí está el poder de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que toda espada de doble filo, penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Ese poder que hay en la palabra el día de hoy se ha perdido. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque no queremos predicar el evangelio. No queremos exaltar a Jesús porque nos queremos robar la gloria de Jesús. Esa es la verdad. Porque los pastores no quieren decirle a los hermanos: hermana, mira, no fui yo, hermana, no soy yo, fue Jesús, hermana, denle la gloria a Jesús. Y además, ni siquiera tienen que contarme, hermana, si yo oré por usted o no. Ni siquiera tienen que contarme, hermana, si Dios hizo un milagro o no. Pase delante de la iglesia y glorifique a Cristo. Eso los pastores no lo hacen. Y usted ve todo un show y pase adelante, hermana, ¿cómo fue que usted se sanó? Claro, porque saben que esa hermana o ese hermano cuando pase va a engrandecer el nombre de ese pastor. Por eso es que hoy no tenemos poder. La iglesia no tiene poder. La iglesia no tiene poder porque la iglesia se aleja cada vez más de manera muy peligrosa de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros confiamos en la palabra, cuando nosotros entendemos que nuestro trabajo es dar a conocer la palabra, cuando nosotros queremos consolar a un hermano, hay que consolarlos a través de la palabra. Desechemos la psicología, desechemos toda esta fábula, toda esta filosofía de huecas sutilezas, como nos decía el apóstol Pablo, y volvamos al verdadero poder. Aquí está el poder. El poder está en la palabra, hermanos. ¿Quiere experimentar poder de Dios? Predique el evangelio. ¿Quiere experimentar poder de Dios en todas las latitudes, en todas las dimensiones? Predique la palabra, porque yo le puedo decir, para la gloria de Dios, yo he experimentado el poder de Dios en muchas latitudes y en muchas dimensiones. No todas, porque falta demasiado. Pero sí, he visto el poder de Dios. He reconocido el poder de Dios. Y no le hablo solamente de milagros. No le hablo de milagros. No estoy enamorado de los milagros. Hay muchos pastores enamorados de los milagros. No le estoy hablando de milagros, de sanidades. Estas cosas son importantes, sí, son buenas. Pero hay algo mejor. Un alma transformada. ¿Sabe qué milagro es grande, hermano? ¿Sabe qué milagro es poderoso y que solo la palabra de Dios lo puede hacer? Una persona en este mundo perdido, una persona totalmente corrompida, totalmente esclavizada por el pecado, y ver cómo el poder de la palabra de Dios puede penetrar ese mundo tan oscuro, puede romper las cadenas y el yugo del pecado y liberar a ese esclavo del pecado, liberar a ese esclavo de la pornografía, liberar a ese esclavo de la homosexualidad, liberar a ese esclavo de la mentira, a ese esclavo del pecado, y hacerlo un hombre santo. No hay milagro más grande que ese, ¿oyó? No hay milagro más grande que ese. ¿Y sabe por qué la iglesia no experimenta ese milagro en este tiempo? Porque no estamos confiando en las escrituras. Estamos descansando en la psicología, estamos descansando en gente que tiene mucha oratoria y tiene muchas cosas, tiene mucha labia, pero no conocen al Señor. No conocen la palabra del Señor. No pueden sacar a la luz el evangelio poderoso que sí sacó el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Cuando el cristianismo era real, no había grandes riquezas. El Señor le habla a la iglesia en Esmirna. Me encanta lo que el Señor le dijo a la iglesia en Esmirna. Aunque tiene poca fuerza, déjeme leérselo para decírselo tal cual como es y no perder ninguna palabra preciosa de lo que el Señor le dijo a la iglesia en Esmirna. Mira lo que le dice el Señor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza. Así era la iglesia. Las iglesias reales
No son iglesias opulentas, no son iglesias donde hay mucha plata, donde hay mucho dinero, donde todo el mundo cobra y se vuelve un negocio, una empresa. No, 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 no. Los modelos de iglesia correctos que estamos viendo en las escrituras tenían muchas dificultades, tenían muchas carencias. Oh, qué palabra tan rica, qué tan palabra tan hermosa. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y por qué eres rico? ¿Por qué eres rico, Esmirna? Porque has sido fiel hasta la muerte, Esmirna. Y también el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia, también se lo dice a Filadelfia. Iglesias correctas, iglesias aprobadas por el Señor. Miren lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Con esto ya estamos sobre el final. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la tónica, hermanos. Las iglesias verdaderas a la vista siempre se ven como iglesias como con poca fuerza. Siempre se ven como iglesias, ay, miren estos hermanos pobrecitos. Ay, miren estos hermanos, no tienen la plata que tenemos nosotros, no. Pero no importa, no estamos atrás del dinero. Estamos atrás de la palabra del Señor. Cuando el cristianismo era real, no tenía riquezas, no tenía oro, pero vaya que tenía poder de Dios. Hoy, con mucha tristeza lo digo, pareciera que el cristianismo del siglo XXI tiene mucha plata, tiene mucha riqueza, tiene mucho oro, pero no tiene poder de Dios. Y no tiene poder de Dios porque no han querido volver a la palabra de Dios. Yo le animo en esta hora, si está viendo este video. Yo le animo, pastor, si usted está viendo este video. Hay oportunidad todavía para volver a la palabra. Hay oportunidad todavía para volver al evangelio crudo y llano, pero poderoso, que el Señor nos dejó. Nos vamos a ver en otro video. Todavía nos queda unos temas más. Así que si este tema pues realmente está edificando su vida, no digo bendiciendo, porque mi intención no es bendecirlo. Ya eso lo hablamos ya en otro video. No vengo a bendecirlo. Vengo a exhortarlo. Vengo a edificarlo a través del poder de la palabra de Dios. Si estas enseñanzas están trayendo edificación espiritual a su vida, pues suscríbase al canal, coloque ahí la campanita para que pueda recibir todas las demás enseñanzas que nos faltan por compartir. El pastor David Uriel les acaba de hablar y nos vemos en otro video.